Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre conflictos de competencia. ¿Cómo se presentan los conflictos de competencia? Los conflictos de competencia se pueden presentar de dos maneras. La primera es cuando el juez considera que no le corresponde conocer de un asunto porque eso le corresponde a otro juez. Y la segunda, cuando más de un juez considera que le corresponde conocer del mismo asunto. Es así como, por ejemplo, podemos ver que un juez le llega a un asunto o un proceso mediante el cual considera no es competente, puede hacer dos cosas. Si se considera que es de un juez de su misma jurisdicción, profiere un acto en el cual expone sus motivos y ordena remitir al que considere que es competente porque no corresponde a su jurisdicción. Igualmente, profiere un auto mediante el cual expone sus motivos y dispone a rechazar la demanda. Frente a este tema podemos encontrar precedentes como el Decreto 1400 de 1970, el cual expresa que siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitir al que estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que enviará la actuación. Estas decisiones serán inapelables. El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia. Otro importante precedente que cabe resaltar es la Ley 1564 de 2012, la cual expide el Código General del Proceso. Este señala el trámite para resolver los conflictos de competencia, estableciendo que siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso. Aclara que el juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional. Y asimismo, el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. El juez o tribunal al que corresponda resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos. Por último, prescribe que la declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. También debemos recordar el fallo 00180 de 2019 del Consejo de Estado. La corporación recuerda que es competente para dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces administrativos de diferentes distritos judiciales de conformidad al artículo 158 de la Ley 1437 del 2011. Asimismo, es el magistrado ponente el encargado de decidir el conflicto de competencia por cuanto el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que únicamente será competencia de la Sala las decisiones que traten los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 ibidem, dentro de las cuales no se encuentran las relativas a los conflictos de competencia. Conflicto de competencia de forma positiva. Acá nos remitiremos al Código de Procedimiento Civil en el artículo 624, titulado como sucesión tramitada ante distintos jueces. Cuando dos o más jueces, que son los que conozcan del tema de sucesiones y se conocen de un mismo difunto, cualquiera de los dos interesados, de los dos jueces o tribunales, obviamente, puede que correspondan para dirimir el conflicto.
que determina así la competencia en la que puede resolver dicho conflicto, siempre que en ninguno de los procesos hubiera una sentencia ejecutoriada que apruebe la partición o la adjudicación de los bienes a los dichos herederos legítimos. Esta solicitud o esta dicha solicitud se presentará en la prueba del interés del solicitante, los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado en que se encuentren, y se tramitará como incidente después de lo recibido de los expedientes, cuya remisión ordenará un juez o un tribunal. En la providencia que dirime el conflicto se declarará nulo o actuado ante el juez incompetente para que pueda actuar este dicho artículo, el 624 del procedimiento civil, en materia de sucesiones. El tema positivo solo se genera en materia de sucesiones. Conflicto negativo de competencias. El conflicto negativo de competencia se puede dar de dos maneras. La primera, si es de la misma jurisdicción, se le enviará a la persona que es competente. La segunda manera, si es de diferente jurisdicción, el juez deberá rechazar la demanda por incompetencia. Entonces, dice que una colisión negativa consiste en pedirle al juez que tramita el proceso, que se declare incompetente y se le suscite a un juez que se considere que debe conocer el proceso. Entonces, acá podemos citar a un autor llamado Davis Echandía, que se pronuncia a través de la competencia negativa. Entonces, él dice: debe tenerse en cuenta el saneamiento automático de la nulidad por falta de reclamo oportuno de la incompetencia que le sucede a la parte demandada, en excepciones previas, si fue citado legalmente al respecto del demandante por el hecho de demandar, en los casos que se actúe sin proponerla. Entonces, el cual aumenta la competencia del juez de solo el factor territorial. Es el factor territorial que estamos hablando en los conflictos de competencia positiva y negativa. Cuando el juez que reciba el proceso se declare incompetente, se solicitará a una autoridad judicial de mayor jerarquía que le tramita el proceso a un juez que tenga su respectiva competencia. La declaración de la incompetencia no afecta la validez de lo actuado, ya que solo se envía el expediente a un juez que debería conocer el proceso y debería seguir el proceso. Para tener claro el conflicto de competencia, es necesario ubicarnos en el artículo 139 de nuestro Código General del Proceso, el cual nos habla sobre conflicto de competencia en trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para reconocerte un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declara a su vez incompetente, solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso. Existen dos teorías de conflicto, negativa y positiva. Para la solución de este conflicto, los conflictos negativos de competencia para la misma jurisdicción se resuelven entre jueces municipales de un mismo circuito. El conflicto lo dirime el juez del circuito superior a ambos. Entre un juez municipal del mismo circuito, el conflicto lo dirime el juez del circuito superior de los dos. Entre un juez municipal de diferente circuito, el conflicto lo dirime el Tribunal Superior del Distrito Judicial. Y entre jueces municipales de diferente tribunal del Distrito Judicial, el conflicto lo dirime la Corte Suprema de Justicia. La Ley 270, en su artículo 18, nos habla sobre conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva sala de casación que, de acuerdo con la ley, tenga la carácter de superior funcional de las autoridades en que se encuentran en conflicto, y en cualquier otro evento por la sala plena de la corporación.
Importante, los conflictos de la misma naturaleza que se presentan entre autoridades de igual o de diferente categoría y pertenecientes al mismo distrito serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducta de las salas mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de corporación. El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso lo sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. El juez o tribunal al que le corresponda resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitir el proceso y este no admite recurso, como lo dije anteriormente. Delegación de la competencia. Esta se delega a través de la comisión. Para practicar pruebas fuera de su jurisdicción, la puede hacer un juez de igual categoría o de mayor categoría. Se realiza a través de un auto que ordena un despacho comisorio. El juez ordena un trámite, el cual ordena librar el despacho comisorio a quien se le imparte. El proceso a seguir es el siguiente. Lo primero es notificar el auto a las partes, lo segundo es interponer recurso de reposición y lo tercero es librar el despacho comisorio por medio del correo nacional, auto por el cual se allega la prueba de la comisión al proceso. Una vez incorporada la parte interesada, tiene 5 días para solicitar la nulidad de la prueba.